¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Yasmina Alessandrini y les agradezco que nos acompañe en este programa exclusivo para hombres, pero que les interesa a las mujeres. Bueno, pasamos por la época decembrina, estamos en invierno, las fiestas, las celebraciones. Y junto con esto, la depresión para muchas personas, la depresión y las enfermedades y las muertes, y quizá no nos damos cuenta, pero a lo mejor porque es diciembre, pensamos que se potencian más este tipo de enfermedades, pero hay una muerte que es muy recurrente en estas épocas, que es el suicidio. Este es el tema que nos ocupa el día de hoy y en un momento comenzamos. Bueno, pues es un tema muy fuerte, es un tema que tenemos que tomar con mucha responsabilidad, porque en estas épocas de fiestas, en estas épocas decembrinas, en la cuesta de enero que ya estamos iniciando, pues es más recurrente el tema del suicidio, sobre todo en jóvenes y en personas adultas, pero también las personas solas, los divorciados, la gente que rompe o que pierde a algún familiar. Y para hablar de este tema que es fundamental y que año con año va en crecimiento, este porcentaje de número de suicidios, pues está con nosotros el psiquiatra, el doctor José Manuel Hernández Arias. Él es gerente de psiquiatría del Grupo PISA. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Shoshana Turquía, nuestra terapeuta ya de cabecera de aquí de este programa. Muchas gracias, Shoshana, por estar aquí con nosotros. Y bueno, tenemos la fortuna de contar con el testimonio de un paciente. Él es Héctor Octavio Campos. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias por la invitación. Por aceptar la invitación el día de hoy a hablar del tema. Claro que sí. Y bueno, pues ya está listo del otro lado del estudio César Pineda Dosal, que nos va a dar la sinopsis del tema del día de hoy. César. ¿Cómo estás, Yasmin? Buenas noches. Shoshana, bienvenida. Doctor, bienvenido. Héctor, bienvenido. Qué bueno que nos acompañan y feliz año a todos, que tengan todo lo que se merecen y que supongo son puras cosas buenas. Está bueno el tema, Yasmin, está muy interesante. Déjame comentarte que por ahí yo tengo algunos datos para rebatir un poco la aseveración que luego pueden hacer muchas personas respecto a esta época del año. Y obviamente también hay que considerar varios factores pues dentro de lo que es el área clínica y que sí está debidamente documentado y científicamente comprobado respecto a que también durante los meses donde hace frío o las estaciones donde hace frío, principalmente el invierno, se suelen potenciar este tipo de episodios. También en naciones o en países donde suele haber temperaturas muy bajas, también hay una onda depresiva o una ola depresiva muy fuerte. Por ejemplo, en Holanda hay números muy fuertes, muy interesantes respecto a los suicidios en esta época del año, pero también hay que considerar y hay que poner en la balanza pues las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que todo el año, durante los 12 meses de enero a diciembre, la tasa de suicidios es muy alta. Y bueno, antes de entrar de lleno a lo que es el contexto de este programa, yo quiero invitarlos a todos ustedes, amigos lectores, amigos televidentes, a que se pongan en contacto con nosotros a este programa exclusivo para hombres. Tenemos tanto nuestro productor Miguel Vitar como Yasmina Alessandrini y un servidor. Tenemos nuestras cuentas de Twitter. Por favor, pónganse en contacto con nosotros. Tenemos a dos muy buenos especialistas que los van a auxiliar, que los van a ayudar, que les pueden aclarar todas las dudas que les surjan al respecto. Y también tenemos una fanpage en Facebook donde se pueden meter y también ahí podemos interactuar con ustedes, podemos tener un feedback muy interesante respecto a todo lo que les vaya surgiendo a lo largo de estos 60 minutos de programa. Fíjate, Yasmin, que la depresión decembrina es un estado de ánimo que se desarrolla en esta época del año, obviamente, y que es muy parecida a la depresión que todos conocemos. Durante este tiempo tenemos los sentimientos a flor de piel, obviamente, ya que se trata de un mes en el que se celebran dos fechas muy importantes que acaban de pasar, la Navidad y el Año Nuevo. Son momentos muy importantes que nos hacen recordar a las personas que ya no están con nosotros, ya sea porque murieron o porque se haya dado algún episodio de separación, alguna ruptura, como ya saben, un divorcio, un cambio de una mudanza de ciudad, pues también cuando de repente pues, nos alejamos por divergencias que tenemos con las personas.
la verdad es que en esta época del año también se tocan diferentes sentimientos. Podemos pasar fácilmente del dolor a la tristeza, a la melancolía, sentimientos que a veces son sanos y que nos recuerdan que estamos vivos, pero también algunos que nos pueden provocar mucho dolor y que también nos van a provocar mucho llanto y muchos malos recuerdos. Ya sabemos que la depresión pues también va aparejada de lo que es la ansiedad, y obviamente pues estos dos son los ingredientes principales para que podamos tener pues emociones pues muy disparadas, y que tenemos que aprender a manejar, y que obviamente también tenemos que aprender a manejar en compañía y en consejo de un especialista. Así es, doctor Hernández Arias, abro con usted. ¿Qué detona estas muertes, estos suicidios que mayormente se ven en jóvenes y personas de la tercera edad? Mira, precisamente en los adultos mayores tiene que ver con la soledad, tiene que ver con el hecho de que los hijos ya no están en casa, posiblemente hay viudez, y estas situaciones son muy importantes para las personas de la tercera edad. En adultos o en jóvenes, la soledad es uno de los puntos más importantes que tenemos que tomar en cuenta. Y la soledad, contando, como lo mencionaron hace un momento, el hecho de que estás lejos de tus seres queridos, ¿sí? De que vas a pasar o de que pasaste estas fechas fuera de tu familia, o de que tienes alguna ruptura o algún duelo por algún fallecimiento. Entonces, estas situaciones emocionales afloran más, y aún mayormente en estas fechas, porque todo mundo está feliz, todo el mundo está sonriendo, se supone que son momentos en donde hay que compartir, pero existen personas que tienen esta problemática, son más proclives, y por lo tanto tienen mayor probabilidad de presentar alguna ideación o tentativa suicida. Shoshana, tú como terapeuta, ¿cuál ha sido tu experiencia en este tipo de episodios, en este tipo de personas? La primera pregunta que nos tenemos que hacer es si la persona rompió sus vínculos a raíz de una depresión, y esa misma depresión fue rompiendo estos lazos amorosos, afectivos o de amistad, o primero fue el rompimiento y después la depresión. Es la primera pregunta que yo me planteo en este escenario. Dos, las fuentes de la depresión pueden ser diversas, y lo son. Lo que pasa en la época decembrina y en invierno es que los factores de ambiente propician más las acciones suicidas. Entonces, la primera pregunta que yo me hago es, ¿hay una tendencia previa o es algo del ambiente o es algo de la sociedad? Hay que ver dónde viene la primera presión. Y pueden ser presiones sociales, como bien dijo el doctor, que todos los demás se van con sus amigos, que están con los familiares, que con personas que ya no están. Y ante eso yo lo que digo es planeación, planeación, planeación. Si sabemos que en tal fecha todos nuestros amigos no van a estar con nosotros, la gente que convivimos con ellas cotidianamente, hay que buscar una actividad que pueda suplir esa convivencia. Puede ser ejercicio, deporte. O algo más bonito, el voluntariado. La persona que está sirviendo a su comunidad se siente útil. Y el primer rasgo de la depresión es que nos sentimos completamente inútiles. Somos buenos para nada. ¿Para qué quiero estar en la vida si no tengo nada más que dar? Exacto. Entonces, cuando vemos que podemos incursionar en un ambiente de servicio, de voluntariado, y que podemos interactuar y que vivimos la generosidad primero al dar y después la gratitud que recibimos de quien está recibiendo nuestra compañía, nuestra ayuda, entonces la depresión, si nada más es por el entorno y por el momento, tiene una posibilidad de salir a flote. A ver, qué mejor que el testimonio de Héctor, que está aquí con nosotros, que me gustaría conocer qué fue lo que te pasó. ¿Qué edad tienes, Héctor? Yo tengo 30 años. 30 años. ¿En qué momento, a qué edad tuviste un episodio de intento de suicidio? Bueno, tanto como intento de suicidio, ¿no? No. Okay. Hace unos 8 o 9 años aproximadamente a mí se me presentaron lo que es crisis de ansiedad. Ajá. ¿Y ¿Cómo se presenta en un joven? Bueno, yo una mañana desperté y, por ejemplo, traía mis manos sudorosas. Ajá. El cuerpo, los músculos los tenía muy, muy tensos, por lo mismo. Por ejemplo, el vértigo es algo muy
característico de esto. Yo al momento de que se me presentan estas crisis, se me empiezan a manifestar lo que es la depresión, el miedo a la muerte. No a mi muerte, sino a la de mis familiares. El qué va a pasar si mis papás fallecen, mis hermanas, la gente más cercana a mí. Con ese sentimiento te despertaste. Así es, recuerdo la fecha, fue un 16 de septiembre. No se me olvida y yo desperté con ese sentimiento. Yo traté de calmarme, no quise compartir nada de esto, me aislé por completo, eso sí, de mis seres queridos, amigos, hasta que un día ya no pude más. Yo le comenté a mi mamá lo que estaba pasando conmigo, por el miedo a estar solo, ¿no? A empezar a pensar cosas que la verdad no van, y yo creo que eso es lo peor que puede hacer una persona con ansiedad. Cuando estás en un estado de ansiedad, sientes que te vas a morir. Sí. Te lo digo porque yo lo he vivido también y yo creo que cualquier persona que nos ha visto seguramente sientes que te vas a morir, que te vas a desmayar, que estás solo, que si estás en un lugar, en un restaurante o en un lugar público y te empieza a faltar el aire, ¿es así, doctor? Que vas a perder el control. Y aquí lo importante que comenta Héctor es el hecho de haber compartido lo que sentía con un familiar cercano. Exacto. Porque muchas veces las personas no lo comparten, se queda con él y pueden pasar meses, años. Y es peor, pero hay algo peor que ahorita vamos a platicar, que es sobre la gente que desestima estos síntomas. Vamos a un corte, ahorita regresamos. Échale ganas. A ver, doctor, estamos hablando con el doctor José Manuel Hernández Arias, estamos con Shoshana Turquía y estamos con un paciente, Héctor Octavio Campos, que nos hizo el favor de estar aquí con nosotros, con César Pineda conmigo, hablando sobre el suicidio que normalmente ocurre en estas fechas de que hace mucho frío, en la época de fiestas. Y estamos hablando que los primeros síntomas son la ansiedad. Ya nos estaba platicando aquí Héctor que de repente te despiertas y te sientes congelado, sientes que te vas a morir, que te mareas, que te vas a desmayar, que te falta el aire. Incluso hay personas que han llegado hasta el hospital, nos contaba doctor, con un ataque de ansiedad. ¿Es un ataque de pánico lo que nosotros conocemos como ataque de pánico? Eso es lo que se conoce como una crisis de angustia o ataque de pánico, en donde la persona tuvo los síntomas de sudoración, taquicardia, incluso tiene la idea de que va a perder el control. Muchas veces el paciente lo dice, siento que me voy a volver loco o que me va a dar un infarto. ¿Sí? O que no voy a llegar de la mesa o del lugar donde estoy al baño. No hay cómo ni nadie quien me auxilie. El problema es que en el momento en que inicia la crisis, al momento en que es atendido, ya pasaron 30 minutos por lo menos y la crisis ya disminuyó. Y en esta situación lo que ocurre es que la atención que suelen recibir en las áreas de urgencias es que ya está normal todo. En el organismo la persona ya no tiene ningún problema y por lo tanto ya está completamente normal. Y ahí es donde viene el primer problema. No tienes nada, son tus nervios. ¿Sí? ¿Qué pasa en ese a ti te ha pasado, Shoshana, con tus pacientes o contigo misma, que en ese momento de crisis, ¿cómo te controlas? ¿Cómo lo controlas? ¿Qué haces? ¿Cómo te mueves? ¿A quién le dices? En la terapia que yo realizo, que es la cognitivo-conductual, cuando hay un golpe de ansiedad, la respuesta es la sobreexposición. ¿A qué le estás teniendo miedo en ese momento? Y a eso exponernos. Por ejemplo, que llega el paciente y me dice, no puedo respirar, y se empieza a hiperventilar, les digo, no respires. Cuando generalmente llegan urgencias y te dicen, respira. Y les dices, a ver, no respires. Dicen, ¿cómo me estás diciendo eso? Y les da un ataque de risa. Claro. Y se dan cuenta que pueden respirar. A ver, te voy a decir algo por experiencia. A mí me recomendó mi psiquiatra traer siempre yo ya no sufro de esto, pero estaba yo muy jovencita cuando lo sufría, fíjate, muy chica, una bolsa de papel de estraza, y entonces respirar para que dejes de hiperventilar, ¿no? Y entonces puedas respirar. Pero lo importante es encontrar cuál es el pensamiento que nos está mintiendo, que nos provoca esa ansiedad. Es decir, no sé si fue en tu caso, Héctor, pero el miedo a la muerte de los parientes cercanos, ¿no? Y entonces se van a morir.
y voy a sentir muchísimo miedo. Y me voy a quedar estar solo. Y voy a perder el techo, y la casa, y la familia, y voy a perder absolutamente todo porque no vale nada. ¿Qué pensaste, Héctor? Bueno, el miedo a la soledad es algo que a mí, en lo personal, ¿Pero eres hijo único? No, tengo 3 hermanas. ¿Y aún así te sentiste solo y con aún angustia así teniendo de perder familiares, a tus padres o tus padres? Hermanas, primas, primos. ¿Tú qué crees que te lo detonó? A ti. Bueno, cuando pido auxilio, porque en mi cabeza empezó a pasar de me quiero morir, ¿no? O sea, ya no puedo yo con esto, me empezó a ganar el pánico. Okay. Yo ya no me podía controlar. ¿A qué te refieres con que no me podía controlar? Por ejemplo, mis emociones. Ajá. Por ejemplo, si yo me ponía triste, era tristeza total. O sea, yo me quedaba encerrado, llorando, pensando. Otra cosa que, bueno, a mí me pasaba, no sé si a todos, cuando me empezaban a dar los síntomas, empezaba a investigar. Claro. ¿Por qué me estoy mareando? ¿Por qué se me están tapando los oídos? Veo puntitos. Otro factor, veía puntos en la vista. Y más investigas, más te sugestionas. Exactamente. A ver, César. Más te hundes, ¿no? Es como una arena movediza, ¿no, doctor? De repente, lamentablemente, esa gran herramienta en la que supuestamente se ha convertido en Internet, vamos y lo primero, como dice Héctor, lo primero que hacemos cuando nos pasa algo, cuando estamos manifestando cierto tipo de síntomas, lo primero que hacemos es ir a investigar y no deparamos en una primera instancia que probablemente estamos leyendo algo que escribió alguien tan o más ignorante que nosotros en primer lugar, ¿no? Y luego pues nos creemos todo y asumimos todo y se pone peor la situación, ¿no? Sí. Se potencia esa idea que tenemos que nos provoca la ansiedad. Es decir, por ejemplo, en el caso de me siento solo y solo no puedo con la vida porque las presiones sociales, económicas, todo crece. Y además de eso me voy a quedar ciego porque estoy viendo puntitos y además de eso me estoy quedando sordo. Sí. Lo único que hace es que el cuerpo suelte más sustancias químicas que están reforzando esa idea primigenia que tenemos. Por eso es muy importante que ante la ansiedad o la depresión busquemos, ya sea individualmente o en compañía de un experto terapeuta, ¿cuál es esa idea que nos está engañando? Y lo sabes porque hay gente, he conocido gente, además muchos terapeutas lo han venido a decir aquí, que hay gente que les habla a 1, 2 de la mañana porque en ese momento la ansiedad y la depresión los despierta o no les permite dormir. Y entonces necesitas hablarle al psiquiatra, al terapeuta y decirle, ¿qué hago? ¿Qué me tomo? Así es. Retomando un poquito lo que comenta Héctor, toda esta búsqueda lo va a llevar o nos va a llevar a muchas personas a que le van a decir, tienes todas estas enfermedades, puedes presentar todo esto. Y entonces, en lugar de ayudar, va a empeorar. Potencia más el nerviosismo, va a haber mayor preocupación, porque entonces lo que yo sentía como un mareo nada más, le van a decir, puedes tener 10 enfermedades. ¿Con qué se confunde? ¿Con qué enfermedad? Tenemos la ansiedad, las crisis podemos confundirla desde problemas cardíacos, que es lo más importante, situaciones tiroideas, problemas para respirar, problemas gastrointestinales, y si no los teníamos, los vamos a tener, exactamente. Entonces, las herramientas que utilizamos, bueno, desde la terapia, lo podrá decir Susan fácilmente, desde lo farmacológico tenemos medicamentos que vamos a hacer que disminuya la ansiedad. ¿Qué significa esto? Que bueno, los fármacos nos van a ayudar a que la persona comprenda, entienda que los síntomas pueden pararse. ¿Por qué le tiene tanto miedo la gente a ir a un psiquiatra? Y dicen, no, yo no voy al psiquiatra porque me va a dar una receta y me voy a volver adicto a los ansiolíticos. Así es. ¿Por qué, doctor? Primero, el acudir con un psiquiatra, muchas veces está el estigma, la idea equivocada de que nosotros vemos personas locas, lo voy a decir tal cual lo dice la palabra, ¿no? La gente. No es así, nosotros vemos personas como cualquier otro médico. La característica es que hay problemas emocionales que no logramos controlar. Las emociones que mencionó Héctor, que se salen de control, eso es lo que nosotros mencionamos. El papel de los medicamentos está también muy exagerado. La gente, cuando le recetan un fármaco,
un ansiolítico, se siente bien y existe un porcentaje de personas que dicen, yo ya me siento bien con esto tengo. Y ya no voy a... Y lo usa como quiere. Ok. Pero cada el vez que se medicamento, siente mal. Así es. El medicamento simple y sencillamente nos debe de servir para hacerle comprender al paciente que esa realidad que está viviendo no es la más adecuada, que el medicamento lo hace ver que puede estar nuevamente, retomar el control para luego estar en la terapia e irnos a comprender el origen. Que va de la mano, tiene que ir de la mano. Tienen que ir de la mano. Al final de cuentas, eso es lo más importante. Tenemos el consultorio sexual. César Pineda, estamos contigo. Por favor, por favor, por favor, por favor, háganle caso a los médicos. Si de por sí es muy peligroso automedicarnos, entrarle a la automedicación de los ansiolíticos es todavía más peligroso. Tengan mucho cuidado con eso. La gente, les repito, el internet es una herramienta muy valiosa que la podemos utilizar por muchas cosas, pero mal utilizada es bien peligrosa. Fíjate, Yasmín, que hoy no tenemos preguntas de algunos de nuestros televidentes, pero yo quiero compartir algo con todos ustedes respecto al tema de lo que es el suicidio en estas épocas, porque es un texto muy interesante. Mira, dice que me lo encontré, dice que por muy duras que sean las fechas navideñas para las personas que viven solas o padecen de depresión, realmente el número de individuos que decide quitarse la vida en esta temporada no aumenta. Es todo lo contrario. Hay estadísticas recientes comprobadas que indican que los suicidios en Estados Unidos, por ejemplo, están en su punto más bajo durante los meses de noviembre y de diciembre. Sin embargo, cuando se llega a la estación de la primavera, esto es a partir de mediados de marzo, alcanzan su pico más alto y su pico más claro. Cuando estamos hablando de del mes de enero, también es muy interesante abrevar de lo que hizo un estudio holandés que se editó, muy valioso hace 2 décadas, donde dice que la semana de enero es la que registra más suicidios en Holanda. Una tasa de 5 suicidios diarios. Y en contraste, el 24 y el 25 de diciembre, el día de Navidad, la tasa baja a 1.8 suicidios en Holanda. ¿Por qué? Hay hipótesis muy interesantes respecto a esto. Sin embargo, hay varios investigadores que apuntan que hay un efecto de postergación con respecto a lo que siempre estamos diseñando, planeando o queriendo hacer. Entonces, cuando llegamos a fin de año, pues como que postergamos ese diseño de planes y lo retomamos en enero y pues nos damos un descanso. Eso es un clásico y eso también ayuda. Pero más allá de los suicidios, también tenemos que entender también cuáles son las causas que provocan esa mortalidad de las personas cuando empezamos un año nuevo. Obviamente, pues ya mencionamos que las celebraciones y obviamente también hay un estado de incitación y de excitación que producen estos festejos por su propia naturaleza, y obviamente cuando se acaban los festejos, pues viene, vamos a decirlo de alguna manera, una resaca, una cruda que también puede ser psicológica, que también puede ser moral, que también puede ser orillada por cuestiones sociales y obviamente también por nuestro entorno real y tangible, ¿no? A ver, Héctor, ¿vamos a corte? Bueno, ahorita regresamos. Si tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con nosotros. Aquí están los especialistas. Aquí tenemos un paciente, tenemos a alguien que le puede decir de primera mano qué hacer y qué no hacer y cómo se sienten estos síntomas. Regresamos. Héctor Octavio Campos, nuestro paciente. Oye, cuéntame, Héctor, nos quedamos en que estabas muy preocupado, ya te querías morir, ya no tenías sentido a la vida, hablas con tu mamá, ¿y qué pasó? Bueno, ¿estamos hablando de que tenías cuántos años? Fue hace 8, estaba entre los 22 años, 22 años. Okay. Yo le comento a mi mamá lo que sentía y todo eso, mi mamá espantada, porque pues nunca había... escuchado algo así, ¿no? Sí. Por una amiga, ella le recomienda un psiquiatra y me comenta que me van a llevar
a verlo. Ajá. Yo la verdad, por esos estereotipos que tiene la sociedad, de que un psiquiatra pues nada más veía gente loca, como lo mencionaba aquí el psiquiatra Manuel, El doctor. les dije que no. Bueno, entre peleas me convencen y vamos. La verdad, yo cuando empecé a ir con este doctor, al principio sí estaba como espantado de qué me iba a pasar. Los medicamentos que me recetó eran nuevos para mí, no era como una gripe, una tos, claro. Era totalmente diferente, pero pues la verdad me ayudó bastante. Y yo creo que eso es un factor importante, ¿no? El que te acerques a alguien para que, como decíamos, no investigar, porque les digo, yo acabé investigando y resulta que tenía un tumor en la cabeza, ¿no? Entonces, ¿Cuánto tiempo tardaste, cuánto duró este proceso de curación, por llamarlo de alguna manera, de esto que sentías, ansiedad y depresión? Bueno, lo que tardé yo en avisarle a mis papás fue muy rápido, porque la verdad yo me sentía demasiado mal. Entonces fue como aproximadamente 3 semanas lo que yo máximo aguanté. Ok. Pero ¿Y el tratamiento? El tratamiento fue de aproximadamente 6 meses. Ok. Empezamos muy rápido, con un realmente. medicamento que bueno, varios lo conocen, que es el Ribotril, que es para que no me diera la depresión. ¿Por qué? Porque yo dejé de producir serotonina. Ok. Lo mío fue una ansiedad química, le llamaban, eso me explicó el doctor, Ok. que mi cuerpo, mi cerebro dejó de producir la serotonina. Ok, ese es un factor importante. El químico, lo que también decía Shoshana, no te puede potenciar la falta de serotonina, en este caso, en el caso de Héctor. Es la distribución de la serotonina en el cerebro, porque al final de cuentas ahí está. Lo que ocurre con la serotonina es que por los comportamientos o los hábitos inadecuados se distribuye de forma inadecuada. Nosotros estamos habitualmente propensos a situaciones de estrés. De hecho, el estrés es completamente necesario en nuestra vida. Dependiendo de cómo respondamos y de cómo modifiquemos nuestra respuesta ante las situaciones de estrés, vamos a presentar o no síntomas de ansiedad. ¿Sí? Aquí la ventaja en el caso de Héctor, cuando menciona que 3 semanas después de que inició con síntomas, es que comenta a su familia que le está ocurriendo todo esto, es lo que nos evitó un problema muchísimo mayor y que el tratamiento haya iniciado a tan muy corto plazo. Porque ¿Cuál hubiera sido ese padecimiento mayor, ese problema mayor del que hablamos? Crisis de angustia, ¿sí? Los ataques de pánico intensos, en donde las personas suelen pasar meses o años, se aíslan, no salen de su casa y entonces viene como consecuencia una depresión muy intensa, de la cual para poder salir de esto pueden pasar años. Así es. ¿Sí? Héctor es perdón por decirlo, es una situación excepcional, de que fue muy rápida la atención que solicitó y que recibió. De hecho, Shoshana, esta enfermedad te inhabilita socialmente, laboralmente, psicológicamente, en los estudios, en el trabajo, en todas las áreas de tu vida. Por ¿no? eso hay que pedir ayuda lo antes posible y responsabilizarnos. El problema que tenemos, por ejemplo, en esta estación del año, que es cuando se acaba el año y tenemos que volver a empezar, es que nos damos cuenta que somos responsables del estado en el que estamos. Y esta responsabilidad de repente se convierte en algo abrumador. Entonces, en lugar de dejar que la ola nos arrastre, ¿no? Yo siempre les pregunto a mis pacientes qué hacemos frente a la marea, porque la marea va a estar ahí, es hacer un cambio de hábitos de forma radical, no esperar a que mañana nos sintamos mejor y que mañana tenga yo las ganas. En hebreo hay una frase que me gusta mucho que dice, Naaseh benishma. Primero vamos a hacer y ya después escuchamos. Es decir, primero el cambio de hábitos y después la motivación. Al revés no funciona. La depresión lo que hace es que no tengas ganas de hacer un montón de cosas y llegas hasta, bueno, ya no quiero vivir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para combatir la depresión? Hacer. La depresión no se combate de otra forma más que haciendo. ¿Qué haciendo? Tenemos primero que encontrar qué es lo que nos está generando esta infelicidad, esta tristeza que sentimos, este hueco que se empieza a abrir, que cada vez es más grande. Hay que ver si es algo químico, es algo de hábito, si es algún uso y abuso de sustancias, etcétera, etcétera. Mucho estrés, estar en la carrera equivocada, en la profesión equivocada. No tener trabajo. Estar en una relación tóxica, etcétera, etcétera, etcétera. Y 2, hacer cambios antes de esperar a tener las ganas.
Y si yo pudiera poner en una frase cómo podemos combatir la depresión, es haciendo pequeños cambios. Y si sentimos que no servimos para nada, hacer un inventario de las cosas del pasado en las que sí servimos. Yo le llamo a esto revisar la evidencia. Porque cuando decimos no valgo para nada, a ver, espérame, para algo tuviste que haber valido, si no, no hubieras llegado hasta aquí, ¿no? No sirvo para nada, a ver, ¿para qué sí sirviste alguna vez? Nadie me quiere, nadie en el mundo va a llorar tu suicidio, nadie me quiere. Entonces empiezas a hacer un inventario y empiezas a revisar dónde están los vínculos afectivos que fuiste dejando, ya sea por hábitos, ya sea por malas expectativas. Porque no tienes tiempo, entre comillas. Etcétera. Aquí tenemos experiencias de algunos famosos que nos tiene César Pineda Dosal, ¿verdad, César? Bueno, fíjate, Yasmín, que mucha gente no ha de estar informada respecto a esto, pero allá por la década de los 40 del siglo pasado, del siglo XX, nosotros tuvimos una gran actriz mexicana que triunfó en Hollywood. Una mujer que verdaderamente estuvo con los grandes, le daban papeles importantes, era una superestrella, se llamaba Lupe Vélez. Guapísima. Ella murió precisamente en una época decembrina, murió un 13 de diciembre. Un 13 de diciembre. Era una mujer que pues, vivió muy intensamente, murió muy joven, a los 36 años. Ella era oriunda de San Luis Potosí. Se fue a probar suerte a Hollywood y la verdad la pegó en grande, inclusive muchísimo antes que doña Katy Jurado, que también triunfó allá en aquellas latitudes. Pues esta mujer, Lupe Vélez, era una mujer muy intensa, que manejaba una carga emocional bastante fuerte. Tenía quienes la conocieron y quienes la trataron y quienes convivieron estrechamente con ella, dicen que era que venía arrastrando muchas cosas como las que mencionas tú, Shoshana. Y ella tuvo amoríos muy publicitados allá en Hollywood. Uno de ellos fue con Gary Cooper, que era uno de los grandes galanes de la época. Uy, sí. También tuvo un amorío con Marlene Dietrich, también era bisexual. Y resulta que ella, esa es una leyenda urbana, todavía no está del todo comprobada, se embarazó, pero iba a ser mamá soltera. Y en aquel entonces ser mamá soltera era una condena social terrible, tremenda, no sabía qué hacer. Inclusive pues dialogó con su hermana o negoció con su hermana para que Lupe desapareciera todos los meses que iba a durar el embarazo y para que la hermana se hiciera pasar por la mamá del bebé. Pues fue todo un drama familiar, porque aquí iba a ser muy condenada, y resulta que habían quedado ambas hermanas en regresar a México para que Lupe se ocultara, para que desapareciera del ojo público, de los medios, pero pues ya no se pudo, ya no se concretó ese plan de que se regresaran a México. Y resulta que una noche antes, previa a su muerte, esta Lupe cenó ahí en Hollywood, en varios lugares, con mucha gente conocida por ella, gente que quería mucho, gente con las que tenía mucho afecto. Cenó con ellos, bebió con ellos, dicen que comió, pero así como, y se metió seconal, barbitúricos, pues. Se estaba despidiendo. Bueno, sí. A ver, ¿qué me dices, César? ¿Qué me dicen? Seguramente usted lo sabe, ¿no? Hace muchos años. ¿Cuánto tiempo de Robin Williams que se suicidó? Un actor exitoso, divertido, premiado, encantador. No, hay muchas personalidades así, tenemos mucha gente recientemente. Claro que sí. Aquí increíble. Hay situaciones tan intensas que muchas veces decimos, pero es que lo tiene todo en la vida. Exactamente. ¿Sí? ¿Y qué es tener todo en la vida? A ver, esto es una pregunta que les hago. ¿Qué es tener todo en la vida? Héctor, por ejemplo, 22 años, joven, ¿sí? Con un futuro por delante, todavía muchos años, pero muchísimos años. Como menciona Shoshana, algo que me orilló a todo esto fueron mis hábitos que yo tenía en la vida. ¿Qué tenías? ¿Qué hábitos? Por ejemplo, no eran malos, así de alcohol y eso, pero yo era una persona que le gustaba mucho los videojuegos. Disfruto mucho los videojuegos y me desvelaba, no estudiaba en esa época. Pero eso te lleva, y ahora está comprobado, y lo hemos leído últimamente, por cierto, que los videojuegos te aíslan de la sociedad, te aíslan de los amigos, de la familia y de todo el mundo, ¿no? Es un factor muy importante que los padres deberían. Hay otra realidad, porque si estás jugando, interactuando con otras personas, tienes un mundo irreal.
Bueno, es real. Es que hay que comprender qué es lo que pasa con la persona, porque luego existe la otra parte, no comprender qué es lo que sucede. Muchas veces el paciente con ideación suicida, la persona que no desea vivir, quienes están a su alrededor le dicen, es que estás joven, eres esto, tienes toda la vida por delante. No estamos comprendiendo lo que pasa. Muchas veces cuando escuchamos la historia de vida y se le comenta a la persona, oye, es que realmente tienes toda la razón, vivir como estás viviendo, no vale la pena vivir así. No vale la pena vivir. No vale la pena vivir así. Oh. Y eso es lo que tenemos que modificar. Vamos a un corte y ya vamos a la parte final del programa. Ya se nos viene el tiempo encima. No se vaya. Regresamos al momento. Bueno, ya estamos en la parte final del tema del suicidio, que pues parece que no tiene mucha lógica, no existe, pero el hecho es de que hay estadísticas muy importantes que debemos de tomar en cuenta, y por eso hoy invitamos al doctor José Manuel Hernández Arias, él es gerente de psiquiatría del Grupo PISA, y a mí me gustaría, doctor, que nos diera sus conclusiones y nos dijera ¿qué hacer en esta época? Estamos es que no hay meses, no hay día del año en que no podamos tener o no se nos pueda detonar una ansiedad, la depresión, la falta de trabajo, la falta de pareja, la falta de estímulos, la falta de credibilidad de nosotros mismos. Ante estos detonantes, ¿qué podemos hacer? Mira, yo resumiría todo esto en 3 puntos muy básicos. Primero, si lo estamos sintiendo, si tenemos esa idea de no querer vivir o de intentar quitarnos la vida, hay que hablarlo, hay que decirlo, externarlo hacia nuestros seres queridos. 2, las personas de nuestro alrededor o que nosotros tengamos algún conocido con ideación suicida, hay que hacerle caso, hay que escucharlo, hay que no sobreprotegerlo, pero sí ayudarlo a acudir a recibir atención profesional. Y esa es la otra tercera parte, ¿sí? Que no tengamos miedo ni familiares ni pacientes de acudir con un profesional de la salud mental. Psiquiatras, psicólogos, para eso estamos, para ayudar, ¿sí? No le tengamos miedo ni a los medicamentos, hay que usarlos con responsabilidad. Así es. Y la terapia, a final de cuentas, es la herramienta que nos va a ayudar para finalmente enfrentar y hacer las modificaciones que necesitamos realizar en nuestra vida. ¿Sus contactos, doctor? ¿Dónde lo podemos encontrar? Y bueno, como empresa en PISA tenemos allí fácilmente, se pueden referir a alguna de las en la página y pueden preguntar aquí por mí allí en comunicación y con todo gusto estamos a sus órdenes. Shoshana, ¿cuáles serían tus conclusiones? Esto es no psiquiatría, esto es otro tipo de terapia a la que podemos acudir. Bueno, la psicología cognitivo-conductual cree que para cada padecimiento hay una acción concreta que podemos hacer. En el tema de la ansiedad, exponernos a ese miedo, ya sea exponernos físicamente, por ejemplo, si me genera muchísima ansiedad ir a la cena de fin de año, pues a ver, preséntate y a ver qué pasa, ¿no? Me da ansiedad no poder, exponerse, y hay 2 formas de exponernos físicamente o exponernos a través de la ayuda de un terapeuta que nos vaya ayudando a imaginar esa exposición o que nos vaya acompañando en el proceso. Ante la depresión, la única salida es hacer. Si nos quedamos, si nos recluimos, si nos hacemos chiquitos, si nos guardamos a que pase la lluvia nunca va a pasar. La depresión va a estar ahí. Y si estamos en una mala relación, hay 3 alternativas. O me quedo como estoy, o me voy, o tomo responsabilidad de lo que yo sí puedo hacer. Y eso es lo que yo hago en mi consultorio. Uno de esos 3 verbos. O hacemos frente a la depresión, nos exponemos a la ansiedad, o tomamos una decisión en las relaciones en las que estamos. Y si te queda, hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo y que entra en una depresión, porque ¿qué va a hacer? Claro. Tiene
las tarjetas de crédito que están explotando. Planeación financiera, es lo que yo hago distinto. Yo vengo del entorno de negocios. Yo, además de ser especialista en psicología cognitivo-conductual, soy maestra en alta dirección de empresas. Entonces, muchas veces en el consultorio, además de hacer una planeación emocional, hacemos una planeación económica. Y tengo pacientes que llegan con cambios, por ejemplo, de carrera o cambios de trabajo, donde hacemos una planeación anual de qué vamos a hacer con nuestros gastos, con nuestros ingresos, con nuestra inversión. No solamente basta con administrar las emociones, también hay que administrar el dinero, que es otro de los recursos. Recordamos que hay 5 recursos: tiempo, espacio, conocimiento, relaciones y dinero. Entonces, cuando vamos a reorganizar nuestra vida, hay que hacer un presupuesto de estos 5 elementos. Y eso es lo que yo acompaño a mis pacientes en el ¿Dónde te encontramos, Shoshana? Pueden acceder a mi página web, es www.shoshanaturquía, ahí está en la pantalla, o me pueden mandar un WhatsApp diciendo que nos vieron en este programa, 55 52 16 11 88, ahí también está en pantalla, 55 52 16 11 88, me mandan un WhatsApp y con muchísimo gusto podemos recibirles, ya sea en el consultorio Polanco o también en línea, damos sesiones. Perfecto. Héctor Octavio Campos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. A dar tu testimonio. ¿Qué le dirás a estas personas que sienten que ya la vida no tiene sentido y que ya es mejor morirse y que no sabes qué hacer en un momento de ansiedad? Bueno, yo creo que la primera y la más importante es no quedarse solos ni callados, ¿no? O sea, en cuanto más rápido acudan a una persona, sea familiar, sea un profesional, es mejor para evitar, porque yo siento que la ansiedad es el siguiente paso es la depresión, y posteriormente viene lo que es el suicidio. Y otra, que entre más rápido aprendas y aceptes que es ansiedad, es mucho más fácil llevarla, porque vives día a día con ella, ¿no? O sea, te da un síntoma, pero tú ya estás mentalizado de que es ansiedad y no tienes alguna otra cosa, alguna enfermedad. Yo siento que eso es lo fundamental. No, es que lo está diciendo vivir con ella de una manera aprender precisa. A vivir con ella, porque ¿Sí? es algo que día a día vivimos en esta ciudad, en este país, en este mundo, y pues ni modo de que por eso de ser ajeno a esto. Y qué ver, está. qué leer, qué escuchar. Vamos con César Pineda Dosal. A ver qué nos tiene César. A ver qué tenemos, mi querido César. Hay que desestimar la ayuda que nos pueden brindar los profesionales desde sus respectivas trincheras. Esa es la realidad. Y bueno, para cerrar el programa de esta noche, yo quiero invitarlos pues con un par de sugerencias muy interesantes respecto a lo que podemos ver nosotros como espectadores con respecto a la depresión. Vamos a ver la depresión desde distintos ángulos, y en esta lectura yo los quiero invitar a leer un libro clásico. Todo el mundo lo ha leído, es de 1843, pero los invito a que le den una relectura con otro énfasis. Me refiero al libro Un cuento de Navidad de Charles Dickens. Claro. Para que vean lo que es la depresión, para que la entiendan un poco mejor. Buenísimo. Y lo que va a parecer muy raro o muy curioso y que muy pocos saben es que Charles Dickens amaba la Navidad. Charles Dickens se sentía jubiloso durante la época navideña, y pues brinca mucho que podamos ver a alguien como el señor Ebenezer Scrooge, pues siendo la antítesis de lo que era Charles Dickens. Lean el libro, entiéndalo desde otra manera, no se claven en el rollo de la Navidad, en el rollo de la amargura del señor Scrooge, sino entiendan cómo puede ser el proceder o la manera de comportarse de alguien que tiene la depresión las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Léanlo, se lo recomiendo, es un muy buen libro. Y como película, yo los quiero invitar a ver una película muy interesante que es de Nancy Meyers. Es una película que aquí en México, es que tuvo varios títulos. En México le pusieron, creo que El Descanso. En Argentina le pusieron El amor no se toma vacaciones. En España le pusieron Vacaciones. Se llama The Holiday. Es una película de 2006. Es una película que está protagonizada por Cameron Díaz, por Kate Winslet, por Jude Law y
por Jack Black principalmente. Repito, está dirigida por esta Nancy Meyers. El argumento está muy bueno. Es la historia de Amanda Woods, es Cameron Díaz, una mujer estadounidense que tiene muchos problemas para vincularse y relacionarse con los hombres. Y esta Iris, que es Kate Winslet, es una chava de Londres que tiene una relación tormentosa, está atravesando por varios problemas respecto a esta relación porque el hombre del que ella está enamorada pues se comprometió con otra mujer. Amanda decide irse de vacaciones para olvidar su ruptura más reciente y hacen una especie como de intercambio de casas. Hacen un intercambio de casas. El doctor seguramente ya ve la película porque está sintiendo frecuentemente y obviamente que hacen el intercambio de casas durante 2 semanas previo a la Navidad o durante la época de Navidad, si mal no recuerdo, porque yo también ya la vi, pero ya tiene un rato que la vi, pues obviamente para cambiar de aires o para cambiar de ambientes y para reencontrarse consigo mismas. Obviamente pues, se van a encontrar con otro tipo de personas que les van a hacer replantearse muchas cosas, pero también nos presenta en una perspectiva y en un panorama muy interesante cómo la depresión también puede tener distintos rostros, porque igual también Jude Law, el personaje de Jude Law también trae una psique muy particular, y el de Jack Black pues no se diga. Yo se lo recomiendo, se llama The Holiday, aquí se llamó El Descanso. Muy bien, muchísimas gracias, César. Gracias por venir, muchas gracias, René. Gracias. Shoshana, doctor, gracias por estar aquí Yasmín, con nosotros. Recuerde que César Pineda y una servidora, Yasmín Alessandrini, los espera con mucho cariño el próximo sábado en punto de las 12 de la noche, aquí, abriendo la conversación.